Bienvenido y bienvenida a Vista de Crit, el podcast de visibilidad online para negocios. Hoy vamos a hablar sobre los famosos updates de Google o actualizaciones de Google, una de las cosas que más miedo generan a los SEOs. Hola, soy Rocío Santamaría y me acompaña David Carrasco. ¿Cómo estás hoy? Bien, pues muy bien, aquí hablando de a pasar miedo. Estoy preparado para pasar miedo, porque hablaremos de actualizaciones de Google y queremos hacerlo de una manera más, digamos, simple, más sencilla para, sobre todo para esos neófitos en este tema, para que entiendan realmente qué son los updates, que quizá han oído o han escuchado hablar por ahí, por Twitter y demás, cuando hay mucho movimiento, o quizá en sus gráficas que ven esos grandes movimientos y no saben bien por qué. Así que cuando puedan leer algo al respecto, pues que sean al menos, sepan al menos de lo que se hable, ¿no? O que les suene. Google mantiene la mayoría de sus cambios de algoritmo en secreto, aunque cada vez se muestra más comunicativo con respecto a las actualizaciones. De hecho, el año pasado, en 2022, empezó a portarse mejor y ya anunciaba con más detalles los grandes cambios, aunque es evidente que todavía nos ocultan muchísima información. Pero para ponernos un poco en situación, vamos a empezar por el principio y es intentar definir de alguna manera qué son los updates de Google. Rocío, ¿qué nos puedes contar de estas Pues actualizaciones? básicamente son actualizaciones, son grandes cambios, ¿no?, que implementa Google en sus algoritmos de clasificación con el fin de mejorar los resultados que arroja para determinadas búsquedas. Es decir, cambia su forma de valorar y de clasificar una web. Al final lo que quiere Google es ser el mejor buscador del mundo, darle la mejor experiencia y resultados, ¿no?, al usuario. Cada día Google hace un montón de cambios, pero en este caso vamos a hablar de las grandes actualizaciones, de las que generalmente ellos anuncian, como pueden ser los core updates, perdón, que suelen tener un impacto mundial, ¿de acuerdo? Entonces, para primero definir un poco, ¿vale?, qué son los core updates. Pues como su nombre indica, ¿no?, son actualizaciones del núcleo. Pero, ¿qué exactamente, qué serían? O sea, ¿qué quiere decir eso de actualizaciones del núcleo, David? Pues podríamos decir que son como actualizaciones principales del algoritmo de Google y realmente Google no suele dar mucha información sobre estos cambios, pero se sabe que es un ajuste bastante grande ya que influye en este algoritmo de búsqueda principal. Es decir, por aclararlo un poco, ajusta esos factores de clasificación, pero realmente no sabemos ni en qué medida ni en qué orden. Estos core updates no hay que confundirlos con otras actualizaciones como el famoso Panda, que son ajustes para un propósito muy específico. En este caso, cuando hablábamos de Panda, pues fue para penalizar webs con contenido de baja calidad y luego intentaremos profundizar un poco sobre estas actualizaciones concretas, sobre todo las más recientes, ¿no? Hemos visto Spam Updates, Product Review Updates, Helpful Content Update, que son las últimas que nos han afectado más. Y como decía, es evidente que no podemos atinar mucho, no nos dan demasiada información sobre qué en concreto tocan los core updates, pero no sé si podríamos decir de algún modo, Rocío, tú que haces SEO a diario, ¿qué factores se centran los updates de Google? Pues bueno, no se sabe con seguridad, pero se suelen centrar en calidad, utilidad, originalidad de los contenidos, la arquitectura web, la optimización on-page, también la off-page, más conocida como link building, la semántica y la intención de búsqueda, ¿no? O sea, todo. Sí, básicamente es todo lo que tenga que ver con la clasificación, ¿no?, de una web en Google, en el buscador de Google. Al final hay updates más específicos, ¿no?, como has mencionado antes, David, como el Panda, por ejemplo, que va sobre un factor, en este caso iba sobre el tema del contenido, ¿vale? Porque iba hacia penalizar, o bueno, no penalizar tanto, sino disminuir esa visibilidad de webs con un contenido de baja calidad. Entonces, eso es una actualización específica. Los core updates es a nivel global, es decir, puede tocar muchísimos factores. Entonces, esto es interesante saber la diferencia. Hay unos más específicos que suelen tener un nombre de animalito, o bueno, ahora lo han cambiado, ¿no? Ahora hay otros. Y luego están los core, que son como toca todo, toca un poquito todo. Pero aquí lo importante es, vale, ¿y qué pasa si Google hace una actualización gorda? ¿En qué puede afectar a mi web? Es decir, ¿qué impacto tiene los updates de Google?
Pues en mi web, no sé, pero nosotros lloraremos o reiremos según como nos toque. Y me ha gustado, por cierto, mucho la definición de los algoritmos, las actualizaciones toca todo, porque te pueden tocar todo estos core updates, ¿no? Bueno, pues ¿en qué afecta a mi web? Estas actualizaciones pues afectarán al posicionamiento de tu página web en la SERP, que son los resultados de búsqueda, y por tanto pues afectará tanto al tráfico orgánico como a la visibilidad de tu web. En pocas palabras, puedes salir beneficiado en los rankings si has hecho un buen trabajo de SEO o por el contrario, algunas de tus posiciones caerá y perderás visibilidad. En este caso no siempre quiere decir que hayas hecho un mal trabajo cuando pierdes esa visibilidad. Simplemente puede ser que otros competidores lo estén haciendo algo mejor que tú. Y entonces cuando unos ganan, otros pierden. Esto sí que es evidente. No podemos compartir posiciones, no, no. Entonces, Total. en estos casos, ¿qué pasa cuando me ha afectado negativamente? Rocío, ¿qué podemos hacer entonces? Aparte de estar un rato llorando, cuando ya nos hemos recuperado, ¿qué podemos hacer para recuperar esas posiciones? Vale, pues, sí que es verdad que hay un miedo muy generalizado en los SEOs. Realmente no tenemos que tener ese miedo a las actualizaciones si estamos haciendo las cosas bien, ¿vale? Sí que es verdad que si te afecta negativamente, por ejemplo, a un medio, a un periódico digital, puede perder muchísima visibilidad y eso se traduce en beneficios, porque básicamente viven de las visitas, ¿no? La publicidad. Entonces, si baja el tráfico, baja sus ingresos. Entonces, claro, es importante. Por eso los grandes medios, los negocios, siempre recomendamos que tengan a un especialista SEO por ahí mirando a ver qué, pues, qué puede pasar o si una actualización le afecta negativamente. Nuestro consejo es, vale, has visto que la gráfica ha bajado por ese update, no entres en pánico, ni te pongas a cambiar cosas a lo loco, porque no es la primera vez que en muchas ocasiones Google cuando saca una actualización hace el rollback, es decir, luego como que quita algunas implementaciones que ha puesto, porque él prueba y ve que a lo mejor no ha dado los resultados que él esperaba, vuelve hacia atrás. A lo mejor al volver hacia atrás, tú vuelves a subir o te quedas como estabas, ¿no? Haz algún Básicamente eso. ajuste, ¿no? Dentro de Exacto, algo, ¿no? son ajustes. Entonces, es normal que muchas veces cuando ves tal día hace la actualización y a la semana siguiente has vuelto a subir o al revés. No toques nada porque puedes estropearlo más. Así que eso lo primero, que es que vayas con calma. Si no has tenido la suerte de que has vuelto a subir, sino que has bajado o incluso sigues bajando, aquí ya, sobre todo, es que mires que no entras en una tendencia descendente, porque hay que arreglarlo cuanto antes. Hay que mirar si es que has hecho algo mal, si es que has tocado algo que no deberías haber tocado en el sentido de que has infringido las normas de Google, si has hecho algo bastante gordo, o si hay en tu competencia alguien que lo está haciendo mejor, o bien toda o uno de ellos. Mira también, compara a ver tu competencia si ese update le ha resultado beneficioso o no. Eso es una de las primeras cosas que tienes que hacer. Es decir, analiza a tus competidores. ¿Han bajado también? ¿Han subido? Busca sobre todo correlaciones positivas. Es decir, ellos están ofreciendo un mejor contenido que tú. Están dando una mejor respuesta a las búsquedas. Posicionan mejor para determinadas consultas potenciales para vuestro negocio, ¿no? ¿Mi contenido realmente responde a la intención de búsqueda o ha cambiado? Porque a veces la intención de búsqueda puede cambiar. Tengo yo una buena arquitectura web, es básica, ¿no? Respeto las directrices de Google, como he dicho, si hemos metido la pata y hemos hecho alguna cosa que va en contra de las directrices de Google, pues hemos comido el update y su castigo, ¿no? Entonces, todas estas preguntas te las tienes que hacer. Y sobre todo, estar atento a las directrices de los raters y a la info, que generalmente es escasa, que sube Google cuando lanza una actualización. Básicamente, ellos suben una pequeña nota y cuentan muy brevemente bueno, qué han implementado o qué objetivo tenía esa actualización. Exacto. Además, suelen poner siempre el enlace al mismo post de que lleva años Sí, igual, decir, si te has visto afectado, revisa tal, no sé qué, y al final es lo mismo de siempre, contenido de buena calidad, sin fallos técnicos en tu web, lo de siempre, ¿no? Y aquí, respecto a esto, me gustaría hacer una puntualización y es analizar bien tu caso. ¿Vale? Porque ujú, muchas veces que hayas bajado de tráfico no quiere decir que te haya impactado negativamente. Quizás estabas posicionando por keywords que no te tocaban, ha cambiado la intención de búsqueda o en el sentido de que Google ha afinado mucho mejor esa intención de búsqueda y realmente en cuanto a negocio no te afecta tanto. Es importante, por ejemplo, el caso que comentaba Rocío al principio con los medios de comunicación, porque aquí sí que es evidente que si pierdes tráfico,
como va sobre todo a volumen de tráfico, pues te afectará negativamente eso. Pero si eres una tienda, por ejemplo, a lo mejor estabas posicionando por búsquedas informativas, que no tienes por qué posicionar por ese tipo de búsquedas, sino a ti lo que te interesan es, si vendes zapatos, pues por comprar zapatos o por marcas de zapatos concretas. Si pierdes en otro tipo de keywords, pues a lo mejor no te afecta tanto. Y lo que te parece que te ha penalizado, realmente se ha filtrado mejor. Y los clientes o los usuarios que te están llegando son mucho mejores porque son los que convierten más. Ujú. Así que eso hay que tenerlo en cuenta también. Claro, el mirar las conversiones, ¿no? Es decir, no solo Exacto. fijarme en el índice de visibilidad de Sistrix o en el mío propio que me hago con mis keywords o en la gráfica de tráfico, sino también en las conversiones, ¿no? Pero es En verdad este que nos asustamos, ¿no? Cuando vemos esa caída de tráfico. Sí, sí. En este sentido, como hablamos con Alex Serrano, el tema de KPIs Ujú, para SEO, pues ya hablamos entonces de estas métricas de vanidad, que no nos volvamos locos con según qué, miramos lo que realmente es importante para nosotros. No nos volvamos locos con, es que he perdido tantas keywords. Bueno, pues a lo mejor es que no tendrías que tenerlas en un principio, ¿no? Que a lo mejor sí, y es que te ha penalizado y hay que arreglar cositas, ¿no? sí. Pero bueno, es lo que decía Rocío, no nos volvamos locos y hagamos un análisis realmente, veamos keyword por keyword, qué ha pasado, qué URLs hemos perdido, qué keywords hemos perdido, qué información tenemos del update también, a ver por dónde van los tiros, ¿no? Porque a veces es poca la información que nos da Google, pero quizá nos Ujú. puede dar algunas pistas, ¿no? Vayamos por ahí, recojamos datos y recojamos información. Totalmente. Como siguiendo tu ejemplo, era si yo tengo una tienda de zapatos y posicionaba por, no sé, a veces hay gente que mete contenido en el blog que no tiene relación con lo que venden, jardinería. Pues a lo mejor viene Google y corrige eso. Te ha quitado las keywords de jardinería, pero realmente eso te convertían. Eso traía tráfico cualificado, no. Entonces, no, realmente no te ha afectado. Por eso es Exacto. importante estudiar cada caso, ¿no? Ujú. Y bueno, al final Google ha tenido muchísimas actualizaciones, pero vamos a mencionar las más importantes, sobre todo en los últimos años, porque seguro que te sonarán y algunas a lo mejor son muy nuevas y no, pues no las has oído, pero realmente, pues si te interesa más este tema, puedes ver mucha más información en listados. Por ejemplo, Moz tiene un listado desde el año 2000 que recoge todas y cada una de las actualizaciones de Google, entonces si te gusta este tema, te invitamos, pero vamos a mencionar las más importantes porque, bueno, o sea, si no sería una locura de capítulo y dormiríamos hasta las orejas. Sí, sí. Lo dicho, vamos a mencionarlos, hay más información. De hecho, creo que Rocío va a hacer un post específico sobre este tema. Dejaremos el enlace al post en concreto para que veáis más información de cada uno de los updates que vamos a comentar. Pero es que pensad que Google actualiza su algoritmo más de 1000 veces al año, o sea, son más de 3 veces cada día. No todas son tan importantes tampoco. Y llevamos ya muchos años. Por ejemplo, la primera gran sonada, una de las primeras grandes sonadas fue Panda, que hemos comentado varias veces, en febrero de 2011. Después hemos tenido Penguin en abril del 2012, Hummingbird o Colibrí, Pigeon, el Mobilgeddon, que es cuando hicieron sobre todo la adaptación para móviles, RunBrain, Fred, el Medic Update de 2018, el Mobile First Index, el Diversity Update, el BERT Update de 2019, MAM del 2021. Y así tenemos una evolución constante y podemos, lo que sí que es bueno es quizá no obsesionarnos con esto, pero así vemos también la evolución de los propios algoritmos de Google. Como al Ujú. principio eran muy básicas estas actualizaciones, pues limpieza de enlaces, limpieza de contenido y cómo intentaban limitar esas tácticas que se hacían antes, ¿no? Que eran más brutas, menos pulidas y tal. Y ahora como va más al camino de entidades, de entender el lenguaje y cómo ha ido evolucionando cada actualización, vemos hacia dónde va Google precisamente, ¿no? Y estas han sido durante todos estos, los últimos más de 10 años, pero quizá nos podemos centrar un poquito más en qué está ahora Google, ¿no? Esos últimos updates, sobre todo el año pasado, de 2022, porque nos puede dar una pista del estado actual de los algoritmos de Google. Empezando, Rocío, ¿no? Por el Link Spam Update. Sí, como su nombre indica, se centra en el área de autoridad de una web. Lucha específicamente contra el spam de enlaces, ¿vale? Porque luego veremos otro que es otro spam update, pero no es enfocado directamente sobre enlaces. Google quita el efecto de los enlaces tóxicos. Aquí tenemos un capítulo que hablamos sobre los enlaces spam y explicamos este factor de que Google cada vez está luchando más por aquellos enlaces spam que nos meten en nuestra web, como puede ser de casinos o de pornografía.
y que él lucha por quitar ese efecto tóxico y hacerlo nulo, para que no te afecte, ¿no? Ni para bien ni para mal. Utiliza su sistema de inteligencia artificial, perdón, llamado Spam Brain, que, bueno, al final es un sistema que se va entrenando para detectar esos links tóxicos. También Mm, pasamos a otro que sacaron, que es el Spam Update, que aquí se centra en luchar contra el spam generado por los usuarios o de forma automática, que puede ser como el contenido copiado o el spam de enlaces u otras acciones que incumplen las políticas de spam de la búsqueda web de Google. Aquí él tiene su propia directrices, ¿no? Si buscáis esas políticas, saldrá un documento de lo que va en contra de sus políticas. Y la verdad que lo detalla todo bastante bien. Así que esas acciones pues, procura no hacerlas. También utiliza su sistema de Spam Brain. ujú. Pasamos al Helpful Content Update, que es una actualización de contenido que sea útil en la búsqueda de Google y tu sitio web. Google recompensa aquellas webs con contenido único, útil, original y que ofrece una experiencia satisfactoria a los visitantes. Es siempre contenido orientado a las personas y no a robots que cubran una necesidad. Quizá una de las cosas que más hemos escuchado durante los últimos meses es ese contenido por y para humanos, para personas, sobre todo desde el auge de herramientas de inteligencia artificial que generan contenido. Afecta a todo el sitio web y este se ha lanzado, primero se lanzó en inglés, ¿no? Y en algunos países, pero ya Ujú, se ha lanzado también a todos los países de manera global y en español también nos está afectando más. De hecho, fue uno de los últimos, una de las últimas actualizaciones que hemos tenido que acabó en enero, de hecho. ujú, También hemos tenido Core Update, que se trata de, como hemos dicho al principio, de la actualización principal de Google. Y el objetivo aquí es mejorar cómo evalúan sus sistemas el contenido en general. Afecta a todas las áreas, vigila el rastreo, la indexación, la calidad del contenido y procura básicamente que esté orientado a la intención de búsqueda correcta. Uno de los conceptos que más hemos escuchado recientemente relacionado con esto es el EEAT, que quizá podemos hacer un capítulo especial sobre esto porque tiene miga. sí, yo creo que es bastante interesante este tema. Y ahora, de hecho, hace poco le han incluido otra E, ¿no? Ya no es EAT, pues ahora es EEAT. EAT. A ver si le incluyen otra y ya. Pues el siguiente que sacaron también relacionado más con los productos, ¿vale? Sería el Product Reviews Update, que es el objetivo básicamente es recompensar mejor a los creadores de contenido que hacen reseñas de productos de mayor calidad. Se centra sobre todo en el área de calidad de una web y que aquí lo ideal es que si tú quieres, ¿vale? Que no te afecte como este algoritmo y quieres hacer las cosas bien, procura que las reseñas de tu web sean propias. Y con propias quiere decir que estén evaluadas por un experto, ya seas tú, porque seas experto en ese área o en ese producto, o bien porque has contratado a una persona experta para que te redacte esa reseña. Sube también contenido visual original. Nada de la típica foto del banco de imágenes o de otra web, sino una foto que hayas hecho tú. Porque lo lógico es que si tú haces una reseña sobre este producto, es que lo tengas en tus manos y que le hagas una foto tú, ¿no? Lucha sobre todo por webs, sobre todo de nicho, ¿no? Que se crean de mejores aspiradoras o mejores cortacéspeds. Y lo que hacen es una curación de contenidos o generan por inteligencia artificial y las reseñas ni siquiera son suyas. Hablan de cortacéspeds sin tener jardín, básicamente. Entonces, Google lucha por esas webs sobre todo y por esa gente que engaña, entre comillas. La verdad que a mí me parece bien porque al final están mintiendo, ¿no? No puedes dar una opinión veraz si ni siquiera has probado el producto. Entonces, aquí lo ideal es que subas contenido nuevo, no copies y pegues la opinión de otra persona o la review de otra persona y sobre todo muestra diferentes opciones de venta, es decir, varios vendedores. No te centres en cómo hacen por la mayoría de estas webs, que por ejemplo en el listado este que de cortacésped ponían siempre a Amazon. Ahora Google lo que quiere es que aparte de poner a Amazon, pongas, yo qué sé, a Leroy Merlin o a otra tienda que venda esos cortacésped, pero que no solo des una opción de compra al usuario, sino que des varias. Entonces, yo creo que es algo súper lógico y algo básico, una buena reseña de toda la vida, ¿no? No copies Ujú. contenido o no hagas refritos. Sí, esto, como decías, hay muchos nichos, ¿no? Estas páginas de comparativas, pero también hay muchos medios que lo hacen, ¿no? Sí, Estos redactores que no han probado el cortacésped, que porque no sí. tienen jardín, quizás son cortacésped de interior, ¿no? Ya ves.
También, muy relacionado con la experiencia, estaría el Page Experience Update, que el objetivo es mejorar la experiencia en la página de ordenadores. Y es que al principio Google se centró mucho en móvil, pero ahora todos esos factores que se aplicaron para móviles lo han aplicado a ordenadores, es decir, a la versión escritorio. Ellos recalcan, vamos, Google, el uso del HTTPS, la optimización de la velocidad de tu web, lo que son las famosas Core Web Vitals, y sobre todo la ausencia de intersticiales, es decir, anuncios o banners invasivos. Aquel anuncio pues, que te sale, te bloquea toda la página y que resultan pues, muy invasivos, ¿no? Como su palabra dice al usuario. Entonces, sobre todo es la experiencia de usuario, pero en el escritorio. Em, lo que se le indicó para el móvil, ahora lo ha pasado al Ujú. al escritorio. Y bueno, al final hay tantas cosas y tantas cosas que tenemos que estar al día. ¿Cómo podemos estar al tanto de las novedades de Google, no? En cuanto a los updates, porque esto parece una locura, ¿no? Sí, parece que siempre hay movimiento. De hecho, hay updates de estos gordos, gordos cada 2 meses aproximadamente. Entonces podemos empezar por la documentación oficial de Google. De hecho, hace poco pusieron una lista de actualizaciones en el posicionamiento de la búsqueda en Google. Pondremos el enlace en las notas del programa y ahí podréis ver cómo actualizan esa tabla con la fecha, el update en concreto y qué intenta atacar, ¿no? Esto también se anuncia en Twitter y demás. Lo bueno de estos últimos updates, sobre todo, es que la mayoría tienen páginas específicas. O sea, si hablan de el Page Experience Update o el Product Reviews Update que comentaba Rocío, tienen páginas específicas dentro de la documentación oficial de Google que podéis aprender un poco más de esto y comenta todo lo que ha dicho Rocío, el hecho de enlazar a diferentes vendedores o las imágenes y demás. Todo esto está recogido. Además de la documentación oficial de Google, podéis ir a sus cuentas oficiales en Twitter, como que es Google Search Console o Google Liaison o demás. Tienes todas las cuentas oficiales de Google que en Twitter, sobre todo, que es donde se están moviendo más. John Mueller y compañías han pasado también a Mastodon, así que también si os preferís ir a la otra red social, también podéis ir por ahí. Y, por ejemplo, se me ocurre también el listado de Sistrix, que tiene una página específica con las últimas actualizaciones de Google y va haciendo ese seguimiento de los últimos meses y se va actualizando. Mm. El tema, por ejemplo, yo en Twitter a mí me gusta mucho porque es muy cómodo, le pongo la campanita a Google Search Console y me avisa cuando han publicado un tuit nuevo, que suelen Mm, ser o bien novedades de alguna documentación o de van a hacer alguna charla de actualizaciones también. Entonces es una manera fácil de estar al día, porque sobre todo cuando empezamos nos entra como el, ay, pero es que tengo que estar atento a todas las novedades, ¿cómo lo hago? Pues una de las mejores formas, y a mí por lo menos la que mejor me funciona es el tema de Twitter y de seguir a expertos, ya no solo de Google, sino expertos de SEO vamos, del sector. mm. También, siguiendo con los expertos y con los referentes, las newsletters de SEO. Tenemos la de SEO FOMO de Aleida Solís, la de Unancor, esa newsletter kilométrica con La noticias. Siempre eterna. que hay algún update, David lo cuenta, es decir, y yo la recomiendo porque hace una excelente tarea de curación de contenidos. También la de Juan González Villa, sus 10 links azules, una newsletter muy breve, pero que te cuenta lo esencial de la semana. También te cuenta si ha habido algún update de Google. Y bueno, aquí un poquito de spam, mi newsletter también. Y es que cuando envío una a la semana y si hay alguna actualización, me gusta enviarle ese recordatorio a mis seguidores de, oye, ha habido una actualización, aquí te envío la documentación por si quieres echarle un ojito. También en Moz, que lo he mencionado anteriormente, en su web hay un histórico de todas las actualizaciones del algoritmo de Google desde el año 2000 hasta el presente. O sea, ahí no es nada, 23 años. Así que también, si te interesa este tema, puedes mirar, lo dejaremos todo en las notas. Y por último, una herramienta que utilizan mucho los SEOs, que seguro que lo habéis visto, el típico, bueno, el famoso sensor de SEMrush, que es muy útil para adelantarte a una actualización. Y es porque si ves que hay mucho movimiento en las SERPs, en los resultados de búsqueda, puede ser que algún update esté por caer. O simplemente son cambios de que ellos hacen muchos cambios todos los días, ¿no? Entonces, a veces puede ser como te avisa de esa tormenta, ¿no? Que está por caer. Exacto. También sirve para hacer un seguimiento de la volatilidad de las SERP
Sí. durante el despliegue de un algoritmo, porque normalmente un algoritmo tarda unas 2 semanas, aunque los últimos fueron casi un mes por el tema de Navidades y Año Nuevo y tal, pero son unas 2 semanas normalmente en desplegarse completamente, más el famoso rollback que comentaba antes Rocío, pues con estos sensores como el de SEMrush o el de AccuRanker, por ejemplo, pues ves los movimientos que hay, los puedes filtrar además por sector y por países y por idiomas, y va muy bien porque sabes dónde está tu web, que si puedes esperar movimientos o no. Si algún día lo ves más movidito y tal, puedes compararte con el general del sector, por ejemplo. Mm. Es verdad, ahora que lo mencionas, MJ tiene como no un sensor, sino una gráfica por sectores, ¿no? De ver Sí, cómo ha afectado los ganadores o perdedores de un sector ¿no? Específico. Que la exacto. verdad que es interesante verlo. La Y verdad bueno, es que sí. sí, sí, Mm, hay varios de estos análisis a posteriori. Por ejemplo, en el blog sí, de Sistrix también publican varios pues, ganadores y perdedores. El famoso Google Sheet de MJ Gachón, que sigue lo va actualizando y sí. va a seguimiento. Está muy bien por lo que dices, justo, porque lo tiene por sectores y puedes ir viendo el incremento o la pérdida de visibilidad de páginas web las seleccionadas por sectores, tanto de tecnología, afiliados también tiene, Ujú. médicos, de todo, de todo. La verdad es que está muy guay. Y como decíamos, os hemos dejado, porque nos hemos enrollado un poco y hay mucha documentación, muchos nombres y tal, os dejaremos todos en las notas del programa. El post prometido de Rocío, que ya sé que está trabajando en ello, también se lo dejaremos enlazado, igual que los recursos que hemos comentado para estar al día y que no os perdáis nada. Y si tenéis alguna pregunta, algún comentario o queréis que nos centremos en algo en concreto de lo que hemos hablado en otro capítulo, por favor, dejadnos un comentario o cualquier pregunta en la plataforma que nos estéis viendo, nos estéis escuchando. Y ya que estáis, pues os podéis suscribir, que nos ayuda muchísimo, y compartir si os ha gustado el capítulo. Todo feedback es bienvenido y la verdad que nos ayudáis también a mejorar. Y un anuncio, vuelvo a recalcar que habemos web, así que si alguien quiere bichar un poquito nuestra web, también dar feedback, incluso tenemos ahí el correo por si alguien quiere enviarnos alguna duda o nos quiere dar alguna idea de un próximo capítulo o de invitar a alguien que le haga ilusión, pues también nos lo podéis decir sin problema. Así que nos vemos el próximo martes, como siempre, a las 10 y con un nuevo capítulo de A Vista de Clic. Chao. Hasta luego.